El viento era una bestia sin cuerpo, un aullido que se aferraba a los cimientos de la cabaña con garras de hielo. Durante 5 años, el ara había aprendido a interpretar su lenguaje, el silbido agudo que precedía a la nieve, el gemido bajo que hablaba de un frío capaz de quebrar huesos. Esta noche, sin embargo, el viento gritaba con una furia nueva, una desolación que hacía eco en el vacío de su propio pecho. Dentro, el fuego en el hogar era su único compañero, una mancha danzante de naranja y rojo contra la oscuridad que lo devoraba todo. La soledad era un manto pesado que se había acostumbrado a llevar, tejido con los hilos del recuerdo de Jacob y la dura necesidad de la supervivencia. Había aprendido a despellejar un ciervo, a manejar el hacha con una precisión nacida de la necesidad, a leer el cielo y la tierra como un libro sagrado. Su mundo se había encogido a los límites de este pequeño claro en las montañas, un reino de silencio y trabajo incesante. El ara atizó el fuego, las chispas ascendieron por la chimenea como un enjambre de luciérnagas moribundas. Afuera, la ventisca borraba el mundo, reduciéndolo a un torbellino blanco y furioso. Fue entonces cuando lo oyó. No era el viento. Era un golpe. Fuerte, deliberado, en la gruesa puerta de roble que Jacob había tallado. El corazón de el ara se detuvo, un pájaro helado en su jaula de costillas. Nadie venía aquí. Los tramperos evitaban estas alturas en invierno, y los pocos colonos estaban a un día de viaje, si la nieve lo permitía. El miedo, un veneno frío y familiar, se extendió por sus venas. Se levantó lentamente, sus movimientos sigilosos, y tomó el pesado rifle que descansaba junto a la chimenea. El metal era gélido contra su piel. El golpe sonó de nuevo, más insistente esta vez. No era el golpe de un viajero perdido, tenía una autoridad que la alarmó. Se deslizó hacia la pequeña ventana junto a la puerta, el vidrio empañado por su aliento. Limpió un pequeño círculo y miró hacia la noche arremolinada. Apenas podía distinguirlos, figuras enormes y oscuras recortadas contra el caos blanco. No eran colonos. Eran indios. 7 de ellos, envueltos en pieles de búfalo cubiertas de nieve, sus rostros impasibles como la roca de la montaña. Eran comanches, lo supo por las plumas de águila azotadas por el viento y el porte indomable que ni siquiera la tormenta podía doblegar. Eran gigantes, hombres forjados por la pradera y la guerra, y estaban en su puerta. El pánico amenazó con ahogarla. Las historias que había oído en el puesto comercial, relatos de incursiones y violencia, se agolparon en su mente. Sola. Estaba completamente sola. Su dedo tembló en el gatillo. Podía disparar a través de la puerta. Pero, ¿y después? Se imaginó la madera astillada, la furia que desataría. No tenía ninguna posibilidad contra 7 guerreros. La única opción, la única y delgada hebra de supervivencia, era la que más la aterraba. Con una mano que no parecía la suya, apoyó el rifle contra la pared y deslizó la pesada tranca de madera. El viento irrumpió en la cabaña con la fuerza de una explosión, apagando las velas y haciendo que las llamas del hogar se encogieran y bailaran salvajemente. La nieve y el aire helado la golpearon, robándole el aliento. Uno a uno, los 7 hombres entraron. Llenaron la pequeña estancia con su presencia, una fuerza elemental que parecía desplazar el propio aire. Traían consigo el olor a pino, a cuero mojado y a la fría y limpia esencia de la tormenta. El último en entrar cerró la puerta, devolviendo la habitación a una penumbra temblorosa, iluminada solo por el fuego resucitado. El ara permaneció inmóvil, con la espalda contra la pared de piedra, sintiendo su frío a través de la tela de su vestido. Observó sus rostros, cincelados por el viento y el sol, sus ojos oscuros y profundos como pozos. No había en ellos una amenaza abierta, sino una especie de agotamiento solemne, una dignidad inquebrantable. Uno de ellos, el que parecía el líder, dio un paso adelante. Era el más alto, con un rostro que podría haber sido tallado en granito, marcado por cicatrices que contaban historias que ella no podía leer. Sus ojos se encontraron con los de ella,
y en su mirada no había crueldad, solo una evaluación tranquila y directa. Levantó una mano, con la palma abierta, en un gesto universal de paz. Su voz, cuando habló, fue grave y retumbante como una avalancha lejana, las palabras en su lengua gutural incomprensibles para ella. Pero el significado era claro en su gesto, señalando primero el fuego y luego a sus hombres. Refugio. Buscaban refugio de la tormenta que mataba. El ara tragó saliva, el sonido audible en el tenso silencio. Asintió, un movimiento apenas perceptible de su cabeza. Era una rendición y una aceptación, un pacto sellado en el corazón de la tormenta, bajo la mirada de 7 guerreros comanches y el testimonio silencioso de las llamas. El miedo no se había ido, pero ahora estaba acompañado por una extraña y vibrante sensación de inevitabilidad, como si el mundo que conocía se hubiera hecho añicos y ella estuviera de pie entre los fragmentos, sin saber qué forma tomaría el nuevo. La primera noche fue una sinfonía de tensiones no expresadas. El ara se movió por la pequeña cabaña como un fantasma en su propia casa, consciente de cada crujido de las tablas del suelo, de cada respiración profunda que emanaba de las enormes figuras que ocupaban el espacio junto al fuego. Los 7 hombres se habían despojado de sus mantos exteriores cubiertos de nieve, revelando vestimentas de piel de ciervo adornadas con sencillez. Se sentaron en el suelo de tierra apisonada, ocupando el lado opuesto de la habitación, creando una división invisible pero palpable. No hablaron entre ellos. El silencio era una entidad propia, densa y pesada, rota solo por el crepitar de la leña y el incesante lamento del viento en el exterior. El líder, a quien ella mentalmente había comenzado a llamar el estoico, mantenía su mirada fija en las llamas, pero el ara sentía el peso de su conciencia, una vigilancia que no era amenazante, sino simplemente presente. Ella preparó estofado. Era todo lo que tenía, un caldero con carne de venado seca, algunas raíces y hierbas que había recolectado antes de las primeras nieves. Sus movimientos eran rígidos y medidos, su mente un torbellino. ¿Era una prisionera? ¿Una anfitriona por obligación? La línea era tan borrosa como el paisaje más allá de su ventana. Cuando el guiso estuvo listo, dudó. Luego, actuando por un instinto que iba más allá del miedo, sacó los 7 cuencos de madera que rara vez usaba y los llenó. Dejó su propio cuenco y el rifle a su lado, en la pequeña mesa donde comía sola cada noche. Con el corazón martilleando contra sus costillas, cruzó el espacio invisible y colocó los cuencos en el suelo frente a ellos. Nadie se movió hasta que ella se hubo retirado a su propio territorio. Entonces, el estoico tomó su cuenco y asintió levemente en su dirección antes de empezar a comer. Los otros lo imitaron. Comieron en el mismo silencio solemne con el que habían entrado, un ritual de necesidad despojado de toda ceremonia superflua. El ara apenas probó su propia comida, su apetito aniquilado por la adrenalina. Los observaba por encima del borde de su cuenco. Eran más que simples guerreros, en su quietud había una disciplina férrea. Notó los detalles, las manos callosas pero cuidadosas, la forma en que uno de ellos cerraba los ojos brevemente al probar el caldo caliente, el más joven del grupo mirando furtivamente a sus compañeros mayores, como buscando orientación. Su miedo comenzó a transformarse, a estratificarse. La amenaza cruda e indiferenciada se estaba disolviendo en la observación de 7 individuos. Seguían siendo peligrosos, de eso no tenía duda, pero ya no eran los monstruos sin rostro de las historias de terror. Eran hombres. Hombres cansados, hambrientos y atrapados por la misma tormenta que la asediaba a ella. Cuando terminaron, apilaron los cuencos vacíos ordenadamente. El estoico se levantó. Era aún más imponente de pie, su cabeza casi rozando las vigas bajas del techo. Se acercó al montón de leña que el ara había apilado junto al fuego, un trabajo de una mañana entera. Sin decir palabra, tomó el hacha pequeña de su sitio junto al hogar. Por un instante, el terror volvió a atenazar a el ara. El hacha en su mano parecía a la vez natural y terriblemente letal. Pero él no la miró.
Se dio la vuelta, abrió la puerta lo justo para deslizarse fuera y desapareció en el torbellino blanco. Elara se quedó paralizada, escuchando. A través del aullido del viento, oyó el ritmo constante y poderoso de los golpes del hacha contra la madera. Uno de los otros hombres tomó el cubo de agua vacío junto a la puerta. Le dirigió una mirada interrogativa. Elara, comprendiendo, señaló hacia el rincón donde un barril recogía el agua derretida de la nieve. El hombre asintió y procedió a llenar el cubo y a colocarlo junto al fuego para que no se congelara. Era un intercambio sin palabras, una negociación de coexistencia. Ellos no eran meros huéspedes, estaban contribuyendo, asumiendo tareas, reconociendo la economía de la supervivencia que regía su hogar. Unos minutos más tarde, la puerta se abrió de nuevo y el estoico entró, cubierto de nieve fresca, con los brazos cargados de leña recién partida, mucha más de la que ella podría haber cortado en tan poco tiempo. La apiló con esmero junto a la chimenea, asegurando que el fuego no moriría en la larga y gélida noche. Luego, volvió a su lugar, reanudando su silenciosa vigilia. Elara entendió. Esto no era un saqueo. Era un refugio compartido. Un santuario. Ella les ofrecía calor y comida, ellos le ofrecían. ¿Qué? ¿Protección? ¿Su propia y formidable presencia como baluarte contra la tormenta? Esa noche, Elara no durmió en su cama. Se envolvió en una manta y se sentó en la silla junto a la mesa, con el rifle apoyado a su lado. Al otro lado de la habitación, los 7 guerreros se acomodaron para dormir, envueltos en sus pieles, sus formas oscuras apenas distinguibles a la luz moribunda de las brasas. Pero uno de ellos no durmió. El estoico se sentó con la espalda apoyada en la pared opuesta, de cara a la puerta, una silueta inmóvil en la penumbra. Permaneció despierto toda la noche, un guardián silencioso en la oscuridad. Y por primera vez en 5 años, mientras la ventisca rugía afuera, Elara no se sintió completamente sola. Se sintió, extrañamente, vigilada. Y por primera vez, la sensación no era sinónimo de miedo, sino de una incipiente y desconcertante sensación de seguridad. Los días se fundieron en una rutina dictada por la tormenta y la supervivencia. La ventisca no amainó, manteniendo al pequeño grupo cautivo en la cabaña. Lo que podría haber sido una prisión claustrofóbica se transformó en un microcosmos de cooperación silenciosa. La división inicial de la habitación se desdibujó, no por la conversación, sino por la acción compartida. Cada mañana, 2 de los hombres salían a la furia blanca para cortar más leña y traer cubos de nieve para derretir. Lo hacían con una eficiencia que dejaba a Elara asombrada. Mientras tanto, otro se dedicaba a revisar y mantener sus armas con una concentración monacal. Elara, por su parte, se aferraba a sus propios rituales, amasar el pan con sus escasas reservas de harina, remendar la ropa, mantener el caldero del estofado siempre caliente. El lenguaje entre ellos era de gestos y observación. Un asentimiento de cabeza de Kabi había decidido que ese sería su nombre, un sonido corto y fuerte como una piedra, era suficiente para indicar aprobación o entendimiento. Un dedo señalando el nivel descendente de agua en el barril era una orden silenciosa que se cumplía de inmediato. Empezó a distinguir a los hombres entre sí. Estaba Akan, el más joven, cuyos ojos seguían a Kabi con una devoción casi filial. Nakoa, un hombre mayor con una profunda cicatriz en la mejilla, que parecía el sanador del grupo, pues a menudo machacaba hierbas de su propia bolsa de cuero. Y los otros, cuyos nombres no conocía, pero cuyas personalidades empezaban a emerger a través de sus acciones. El bromista silencioso que una vez talló un pequeño pájaro de un trozo de madera y lo dejó en la repisa de la chimenea, el explorador cuyas miradas siempre se dirigían a las ventanas, evaluando el clima. Pero su atención siempre volvía a Kabi. Había una quietud en él, un centro de gravedad que anclaba a todo el grupo. Se movía con una economía de movimiento que era casi hipnótica, ya fuera afilando su cuchillo o simplemente observando el fuego. A menudo, Elara lo encontraba mirándola, no con deseo o curiosidad invasiva, sino con una intensidad tranquila,
como si estuviera leyendo las páginas de su vida en las líneas de su rostro y en la forma en que se movía por su hogar. En esos momentos, un calor que no provenía del fuego se extendía por su pecho. En el tercer día, el cuero de una de sus botas, desgastado por años de uso, finalmente cedió. Se sentó junto al fuego, frustrada, examinando la costura rota. Sin esa bota, estaba atrapada, incluso más de lo que ya estaba. Dio a Cavi observarla desde el otro lado de la habitación. Luego, él se levantó y se acercó. Se arrodilló frente a ella, un gigante arrodillado, y extendió la mano. El ara dudó un instante y luego le entregó la bota. Él la examinó con la misma atención que le daba a sus armas. Luego, sacó de su bolsa un punzón de hueso y un rollo de tendón de ciervo. Sin decir una palabra, se sentó en el suelo a sus pies y comenzó a trabajar. Sus manos, grandes y callosas, se movían con una destreza sorprendente. Puntada a puntada, reparó la costura rota, reforzándola con una habilidad que superaba con creces la suya. El ara observaba, fascinada. Observaba el arco de su espalda, la concentración en su rostro, la forma en que su largo cabello negro caía hacia adelante, ocultando parcialmente sus ojos. En ese acto simple y práctico, había una intimidad que la tomó por sorpresa. Nadie la había cuidado así, de una manera tan fundamental, desde que Jacob murió. Cuando terminó, le devolvió la bota. El cuero estaba unido por una costura fuerte y uniforme, más resistente que la original. Sus dedos se rozaron cuando ella la tomó. La piel de él era áspera y cálida. Gracias, susurró ella, la palabra sonando extraña en el aire silencioso. Él no respondió verbalmente, pero levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. En su profunda mirada oscura, vio un reconocimiento, una comprensión que trascendía el lenguaje. Fue un momento fugaz, pero algo cambió. El miedo residual que se había aferrado a los bordes de su conciencia finalmente se disolvió, reemplazado por algo más complejo, una confianza tentativa, un respeto ganado. Esa noche, mientras preparaba la cena, se encontró tarareando una vieja melodía, algo que no había hecho en años. El sonido se extinguió tan pronto como se dio cuenta, pero la sensación permaneció. La presencia de estos hombres, que inicialmente había sido una fuente de terror, se había convertido en una especie de baluarte. Su silencio ya no era amenazante, sino reconfortante. El estruendo constante de sus propias ansiedades, que había sido la banda sonora de su soledad, se había calmado, ahogado por la presencia sólida y tranquila de los 7 guerreros. La cabaña, que a menudo se sentía como una tumba, ahora se sentía llena. Llena de vida, de respiraciones, de una fuerza silenciosa que mantenía a raya no solo la tormenta exterior, sino también la que había estado librando dentro de sí misma durante tanto tiempo. Cuando la tormenta finalmente rompió en el 5.º día, la luz del sol que se filtraba por la ventana era cegadora. Pintaba franjas de oro sobre el suelo de tierra y revelaba un mundo exterior transformado, cubierto por un manto blanco, puro y silencioso. El ara esperaba que se fueran. El propósito de su refugio había terminado. Se preparó para el regreso del silencio, para el vacío que dejarían. Pero no se movieron. Un nuevo tipo de tensión se instaló en la cabaña, una quietud expectante. Fue entonces cuando notó que Akan, el más joven, no se había levantado con los demás. Yacía junto al fuego, envuelto en sus pieles, su respiración superficial y febril. Nakoa, el sanador, estaba a su lado, con el rostro sombrío. Cavi se acercó a el ara. Su expresión era grave. Fiebre, dijo, la palabra en un inglés entrecortado y gutural, una de las pocas que parecía conocer. Luego señaló una herida vendada en la pierna del joven, un bulto oscuro bajo la piel de ciervo. Herida. Mala. El ara se acercó con cautela. Nakoa no la detuvo. Con cuidado, retiró el vendaje de cuero crudo. La herida de abajo era profunda, una punción dentada que estaba hinchada, roja y supurante.
La infección se estaba extendiendo, las vetas oscuras ascendían por la pierna del muchacho. Lo supo de inmediato, sin una intervención seria, el joven moriría. Las hierbas de Nacoa podían aliviar, pero no podían combatir una infección tan arraigada. Su mente volvió a los días en que cuidaba a su padre, a las lecciones de la abuela sobre remedios caseros. Sabía lo que tenía que hacer, pero el pensamiento la aterrorizaba. Requeriría cruzar otra barrera, una de intimidad física y confianza absoluta. Miró a Cavi. Necesito limpiar la herida. Con agua caliente y fuego. La palabra fuego quedó suspendida en el aire entre ellos. Él la miró fijamente, sus ojos buscando en los de ella cualquier signo de duda o engaño. Ella mantuvo su mirada, proyectando una certeza que no sentía del todo. Después de un largo momento, él asintió. Se convirtió en un torbellino de actividad controlada. El Ara puso a hervir una olla de agua, añadiendo un puñado de sal, el único desinfectante que poseía. Cavi habló con sus hombres en su lengua rápida y gutural. Dos de ellos sujetaron suavemente a Akan, que gemía en su delirio. Nacoa preparó un paño limpio de la escasa reserva de El Ara. Cavi tomó su propio cuchillo, el mismo que había usado para reparar su bota, y lo sostuvo en las llamas del hogar hasta que la hoja brilló al rojo vivo. El olor a metal caliente llenó la cabaña. El Ara respiró hondo, apartando su miedo. Se arrodilló junto a Akan, ignorando el calor de la fiebre que emanaba de su piel. Mojó el paño en el agua hirviendo y, con cuidado pero con firmeza, comenzó a limpiar la herida. El joven se retorció y gritó, un sonido ahogado por la mano de uno de sus compañeros sobre su boca. El Ara trabajó metódicamente, limpiando la infección, su rostro a escasos centímetros de la carne febril. Cuando terminó, miró a Cavi. Él le entregó el cuchillo al rojo vivo, con el mango envuelto en un trozo de cuero. Ella lo tomó. El calor irradiaba a través del cuero. Por un instante, el poder que tenía en sus manos la abrumó. La vida de este joven dependía de su firmeza. Miró a Cavi una última vez. Él asintió lentamente, una expresión de confianza absoluta en su rostro. «Hazlo», decían sus ojos. Apretando la mandíbula, presionó la hoja candente contra la herida abierta. El silbido de la carne quemándose y el grito ahogado de Akan se fusionaron en un sonido espantoso. El olor era nauseabundo. Pero mantuvo la mano firme hasta que la herida estuvo completamente cauterizada. Luego, se echó hacia atrás, temblando, el cuchillo cayendo de sus dedos con un ruido metálico en el suelo. El sudor le perlaba la frente. Cavi estaba allí. Le puso una mano en el hombro, un gesto firme y tranquilizador. La fuerza pareció fluir de su mano a su cuerpo tembloroso. Nacoa ya estaba aplicando una cataplasma de hierbas machacadas sobre la herida limpia y vendándola con un paño fresco. El Ara se quedó arrodillada, con la respiración entrecortada, el eco del grito del joven resonando en sus oídos. Había cruzado una línea. Había compartido con ellos no solo su hogar, sino un acto de violencia y sanación, un ritual de sangre y fuego. Más tarde esa noche, después de que la fiebre de Akan comenzara a ceder y su respiración se volviera más profunda y tranquila, Cavi se acercó a ella mientras estaba sentada junto al fuego, mirando las llamas. Se sentó a una distancia respetuosa, pero más cerca de lo que nunca antes lo había hecho. Durante mucho tiempo, no dijo nada. Simplemente compartieron el silencio, un silencio que ahora estaba lleno de un nuevo entendimiento. Tú. Comenzó él, su voz grave y vacilante mientras buscaba las palabras en inglés. Mujer valiente. Corazón fuerte. El Ara no lo miró. Siguió mirando el fuego, pero una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo, tocó sus labios. Solo hice lo que tenía que hacerse, respondió ella en voz baja. Nosotros. También, dijo él. Y en esa simple frase, el Ara entendió que ellos también estaban haciendo solo lo que tenían que hacer, que su presencia en su cabaña no era una coincidencia,
sino una necesidad dictada por circunstancias que ella aún no comprendía. El sol se había puesto, sumiendo el mundo exterior en un azul profundo. Dentro, el fuego arrojaba largas sombras danzantes. La conexión entre ellos, forjada en la crisis y cimentada en el cuidado, se había vuelto tangible, un hilo invisible pero irrompible en la quietud de la cabaña. Con la mejoría de Akan y el cielo despejado, un nuevo ritmo se estableció. Los comanches no hicieron ningún movimiento para irse, y el ara ya no lo esperaba. Su presencia se había entretejido en la tela de su existencia. Ahora entendía que no solo habían estado huyendo de la tormenta, sino de algo más. La prueba llegó una tarde, mientras Kabi y ella revisaban una línea de trampas que Jacob había colocado años atrás. Él se movía por el bosque nevado con una gracia silenciosa que la dejaba sin aliento, enseñándole sin palabras a leer las señales sutiles, una rama rota, una huella casi imperceptible, el silencio antinatural que precedía a la presencia de un depredador. Se detuvo junto a un viejo pino, su rostro de repente tenso. Siguiendo su mirada, el ara vio lo que él había visto, una flecha, no de factura comanche, clavada en lo alto del tronco. Estaba rota, pero la punta de hierro y las plumas teñidas de un modo particular hablaban de otro clan, o peor aún, de cazadores de recompensas que imitaban sus métodos. Kabi extrajo la flecha con cuidado, examinándola. Su mandíbula se tensó. No dijo nada, pero el mensaje era claro. No estaban a salvo. Alguien los estaba rastreando. De vuelta en la cabaña, el ambiente cambió. La tranquilidad vigilante fue reemplazada por una alerta palpable. Los hombres hablaban más entre ellos, en tonos bajos y serios. Limpiaban sus armas con una nueva urgencia. Kabi pasaba horas en el linde del bosque, una estatua inmóvil oteando el horizonte del sur. En este nuevo clima de peligro, comenzaron a prepararla. Nakoa le mostró qué raíces y bayas del bosque invernal eran comestibles y cuáles eran venenosas. Otro guerrero, de nombre Otaktai, le enseñó a lanzar un cuchillo, guiando su mano hasta que pudo clavarlo consistentemente en un tronco de árbol a 10 pasos de distancia. No eran lecciones formales, sino una transferencia gradual de conocimiento, una forma de armarla contra el mundo que se cernía sobre ellos. Kabi, por su parte, se encargó de fortalecer su refugio. Reparó una sección del techo que se hundía, reemplazó el postigo roto de una ventana y reforzó la puerta con una nueva tranca de hierro que forjó pacientemente en el fuego del hogar. Cada martillazo era una declaración, cada clavo una promesa silenciosa de protección. Un día, mientras ella remendaba una de las camisas de Akan, ahora casi recuperado, Kabi se sentó frente a ella y colocó un objeto en la mesa. Era un arco, más pequeño y ligero que los suyos, hecho de madera de fresno finamente trabajada, y un carcaj con una docena de flechas con punta de sílex. Para ti, dijo simplemente. El ara lo tocó con reverencia. El arco era suave y fuerte, la cuerda de tendón tensa y resistente. Era un regalo de un valor incalculable, no solo en términos materiales, sino en lo que significaba. Era un arma, sí, pero también era una herramienta, un medio para proveer, una extensión de la independencia que ella tanto valoraba. Le estaban dando las herramientas de su propio pueblo, integrándola en su mundo de supervivencia. No sé cómo usarlo, admitió ella, su voz apenas un susurro. Yo te enseño, respondió él. Y lo hizo. Cada tarde, en el claro detrás de la cabaña, él se paraba detrás de ella, sus cuerpos casi tocándose. Le enseñó a colocar los pies, a sostener el arco, a sentir la tensión de la cuerda en sus dedos. Su proximidad era abrumadora. Podía oler el aroma a humo y pino que se aferraba a él, sentir el calor de su cuerpo a través de su ropa. Su mano guiaba la de ella, sus dedos largos y fuertes corrigiendo su postura. Su aliento rozaba su mejilla mientras le susurraba instrucciones al oído, su voz grave una vibración que resonaba en todo su ser. No apuntes con los ojos, le decía. Apunta con el corazón. Siente el camino de la flecha antes de que vuele.
No era solo una lección de arquería, era una lección de concentración, de intuición, de conectar su voluntad con el mundo físico. Al principio, sus flechas volaban desviadas, perdiéndose en la nieve. Pero poco a poco, bajo su paciente tutela, comenzó a mejorar. Hubo un día en que la flecha salió disparada de la cuerda con un silbido limpio y se clavó con un golpe seco en el centro del objetivo que habían marcado en un árbol. Una exclamación de sorpresa escapó de sus labios. Cuando se giró, sonriendo, encontró a Cavi mirándola con una expresión de orgullo y algo más profundo y cálido que la hizo sonrojar. En ese momento, la amenaza que se cernía sobre ellos pareció desvanecerse, reemplazada por la intensidad de la conexión que crecía entre ellos. No era una pasión ardiente y declarada, sino algo más tranquilo y arraigado, como un árbol que echa raíces profundas en un suelo rocoso. Estaba construido sobre el respeto mutuo, la dificultad compartida y los actos de servicio silenciosos. Se estaban convirtiendo en socios en un mundo hostil, cada uno fortaleciendo al otro. Y mientras el ara aprendía a defenderse, se dio cuenta de que no solo estaba aprendiendo a sobrevivir. Estaba aprendiendo a vivir de nuevo, a sentir de nuevo, a confiar en alguien más que en sí misma. La soledad, que había sido su única compañera durante tanto tiempo, se estaba retirando, dejando espacio para un sentimiento que no se atrevía a nombrar, pero que florecía, terco y hermoso, en el frío suelo del invierno. La paz precaria se hizo añicos en una mañana gris y sin sol. El ara estaba fuera, recogiendo leña caída, cuando el ladrido agudo de un perro desconocido rompió el silencio del bosque. Inmediatamente, se enderezó, con el corazón en un puño. Los comanches no tenían perros. Cavi apareció en el borde del claro como un espectro, con el rostro como una máscara de piedra. Le hizo un gesto rápido y urgente para que volviera a la cabaña. Dentro, el ambiente era eléctrico. Los guerreros ya estaban armados, sus rostros impasibles pero sus ojos ardiendo con una luz peligrosa. «Escóndete», le ordenó Cavi en voz baja pero imperiosa, señalando el pequeño sótano para raíces bajo las tablas del suelo. «No hagas ruido. No salgas. Por nada». El ara quiso protestar, argumentar que era su casa, que podía luchar. Pero la mirada en sus ojos la silenció. Era una orden para protegerla, no para disminuirla. Asintió y, con el corazón latiendo con fuerza, levantó la trampilla y descendió a la oscuridad fría y húmeda, llevándose consigo el arco y el carcaj que él le había dado. Cavi volvió a colocar la alfombra de piel de oso sobre la trampilla, sumiéndola en una oscuridad casi total. A través de las rendijas de las tablas del suelo, podía oír y oler. El olor a tierra húmeda, el sonido de su propia respiración contenida. Oyó a los comanches moverse, tomando posiciones. Luego, silencio. Un silencio pesado, preñado de violencia inminente. Pasaron minutos que parecieron horas. Entonces, oyó voces. Voces ásperas, en un inglés salpicado de maldiciones. Huele a humo. Alguien está aquí. La puerta de la cabaña se abrió de golpe, golpeando contra la pared interior. El ara contuvo el aliento, con los ojos apretados. Sal de donde estés, salvaje. Sabemos que estás por aquí. Sabemos lo que hiciste en el río Rojo. Hubo una pausa. Luego, una voz que no reconoció, una voz diferente, más fría y calculadora. ¿Una cabaña? Interesante. ¿Quién viviría aquí? Los pasos pesados resonaron sobre su cabeza. Podía oír cómo los hombres registraban su pequeño hogar, el sonido de objetos siendo arrojados, de sus posesiones siendo profanadas. No hay nadie. Solo una mujer, a juzgar por esta ropa. Probablemente se escapó. Tal vez, dijo la voz fría. O tal vez no está sola. Esperaremos. La crueldad casual en su tono heló la sangre de el ara. Eran ellos. Los hombres de los que Cavi y su grupo huían. Cazadores de hombres, impulsados por la codicia y el prejuicio. Se quedaron.
Podía oírlos moverse, el tintineo de una botella, sus risas groseras. Hablaban de una recompensa, de limpiar la tierra. El desprecio en sus voces era palpable. El ara se acurrucó en la oscuridad, temblando no solo de frío, sino de una furia impotente. Estaban profanando su santuario, su mundo. Horas más tarde, el sol debía de estar poniéndose, pues la escasa luz que se filtraba por las rendijas se atenuó. Uno de los hombres se impacientó. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar, Silas? Podrían estar a leguas de aquí. Se cansarán. Se quedarán sin comida. O la mujer volverá, respondió la voz fría de Silas. Y cuando lo haga, nos dirá todo lo que sabe. De repente, hubo un ruido justo encima de su cabeza. Alguien había movido la alfombra de piel de oso. El ara se encogió contra la pared de tierra, haciendo su cuerpo lo más pequeño posible. La trampilla se levantó con un crujido. Un rayo de luz de linterna la atravesó, cegándola. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Una rata en un agujero. Un hombre corpulento y barbudo la miraba desde arriba, con una sonrisa cruel en el rostro. La agarró del brazo y la arrastró fuera del sótano con una fuerza brutal. La arrojó al suelo de la cabaña. El ara parpadeó, deslumbrada por la luz de las lámparas. Había 4 de ellos. El líder, Silas, era un hombre delgado y cetrino con ojos pequeños y brillantes como los de una comadreja. La miró con una fría diversión. ¿Dónde están, mujer? ¿Los comanches que mataron a mis hombres? El ara lo miró fijamente, con el corazón desbocado, pero se negó a dejar que vieran su miedo. El silencio era su única arma. No sé de qué habla. Silas se rió, un sonido seco y desagradable. No. Quizás esto te refresque la memoria. Dio un paso adelante y le dio una bofetada con el dorso de la mano. La cabeza de el ara se giró violentamente, el sabor metálico de la sangre llenó su boca. El dolor fue agudo, pero la humillación fue peor. Te lo preguntaré una vez más. Y en ese instante, el infierno se desató. No hubo advertencia. La ventana más alejada estalló en pedazos cuando Nakoa la atravesó, un cuchillo en cada mano. Simultáneamente, la puerta fue derribada de sus goznes y Kabi apareció en el umbral, una furia silenciosa y letal. Los otros 2 comanches surgieron de las sombras del exterior, moviéndose con una velocidad aterradora. Fue un caos de violencia brutal y eficiente. El hombre barbudo que la había sacado del sótano apenas tuvo tiempo de girarse antes de que una flecha de Otaktai le atravesara el cuello. Otro cazador de recompensas levantó su rifle, pero Akan, rápido como un rayo, lo derribó, su tomahawk encontrando su marca con un sonido sordo y húmedo. Silas, el líder, fue el más rápido. Sacó su revólver y disparó a Kabi. El ara gritó cuando vio a Kabi trastabillar, una mancha roja floreciendo en su hombro. Pero no cayó. Con un rugido que parecía surgir de las entrañas de la tierra, se abalanzó sobre Silas, ignorando la herida. La lucha fue breve y primitiva. Kabi era más fuerte, más rápido, impulsado por una furia protectora. Desarmó a Silas y la lucha terminó con el sonido final y definitivo de un hueso rompiéndose. En menos de un minuto, todo había terminado. El silencio volvió a caer sobre la cabaña, un silencio ahora manchado por el olor a pólvora y sangre. 4 cuerpos yacían inmóviles en el suelo. Los comanches estaban de pie, respirando con dificultad, ilesos a excepción de Kabi. El ara se levantó temblorosamente, con la mejilla palpitando. Su mirada se encontró con la de Kabi al otro lado de la habitación llena de muerte. Él la miraba, con el pecho agitado, la sangre manchando su camisa. En sus ojos no había triunfo, solo un dolor profundo y un alivio feroz. Habían salido de las sombras para protegerla. Habían convertido su hogar en un campo de batalla para salvarla. La alianza forjada en la necesidad y la confianza ahora estaba sellada en sangre. El amanecer que siguió a la violencia fue silencioso y sombrío.
El aire dentro de la cabaña era pesado, cargado con el recuerdo de la noche anterior. Los cuerpos de los cazadores de recompensas habían sido retirados, llevados lejos en el bosque y enterrados sin ceremonia bajo la nieve profunda. Era un trabajo sombrío que los guerreros realizaron con una eficiencia sombría y silenciosa, borrando las huellas de la batalla como si intentaran borrar el evento mismo de la memoria de la tierra. Pero no podía borrarse. Estaba grabado en las manchas oscuras que empapaban las tablas del suelo, en el astillado de la ventana y, sobre todo, en la mirada de los que quedaban. El ara se movió por la cabaña, limpiando. No era una tarea doméstica, sino un ritual. Fregó el suelo con una determinación feroz, como si al eliminar la sangre pudiera restaurar la santidad de su hogar. Cada movimiento era deliberado, una forma de procesar el horror, de reafirmar su control sobre su espacio. Mientras trabajaba, Nakoa atendía la herida de Kabi. Le había quitado la bala con la punta de un cuchillo esterilizado al fuego, un eco inquietante de la forma en que el ara había tratado a Akan. Ahora, Kabi estaba sentado junto al fuego, con el torso desnudo, mientras Nakoa aplicaba una cataplasma de hierbas en la herida limpia de su hombro. El ara observaba los músculos de su espalda y hombros, la forma en que se tensaban mientras soportaba el dolor sin emitir un sonido. Su cuerpo era un mapa de su vida, cubierto de cicatrices viejas y ahora una nueva. Una herida sufrida por ella. Cuando Nakoa terminó, el ara se acercó con una palangana de agua tibia y un paño limpio. Se arrodilló frente a Kabi y, con una delicadeza infinita, comenzó a limpiar la sangre seca de su piel. Él no se movió, pero sus ojos la siguieron. Sus dedos rozaron su piel cálida y tensa. Era el contacto más íntimo que habían compartido, un acto de cuidado despojado de toda pretensión. Lo siento, susurró ella, su voz ronca. Por traer esto a tu puerta. Sus ojos oscuros se suavizaron. Levantó su mano ilesa y ahuecó su mejilla, justo donde la mano de Silas la había golpeado. Su pulgar rozó suavemente la piel magullada. No es tu culpa. Ellos nos cazaban. Tú. Nos diste un hogar. El contacto, la sinceridad en su voz, rompieron la presa que ella había construido alrededor de sus emociones. Una lágrima solitaria se deslizó por su otra mejilla. Él la secó con su pulgar. Fue entonces cuando decidió contarle. Con la luz gris del amanecer llenando la habitación y sus hombres manteniendo una distancia respetuosa, Kabi le contó su historia. Habló en su inglés entrecortado, complementado con gestos y la intensidad de su mirada. Eran de una banda de comanches que se había negado a rendirse, a ir a las reservas que el gobierno les había asignado, tierras estériles donde su pueblo se marchitaba. Vivían como fantasmas en su propia tierra ancestral. El grupo de Silas no eran simples cazadores de recompensas, eran antiguos soldados convertidos en mercenarios, contratados por ganaderos que querían la tierra que Kabi y su gente todavía consideraban suya. Había habido una escaramuza junto a un río, una emboscada. Los hombres de Kabi habían luchado, pero estaban superados en número. Habían huido hacia las montañas, buscando refugio en el terreno más duro, con la esperanza de perder a sus perseguidores en la tormenta. Su historia no era solo una historia de conflicto, sino de pérdida. Habló de su gente, de las familias que habían dejado atrás en un escondite seguro, de la responsabilidad que sentía por estos 6 hombres que lo habían seguido. No eran solo guerreros, eran los últimos de su clase, hombres que se negaban a arrodillarse. Mientras hablaba, el ara vio al hombre más allá del guerrero estoico. Vio al líder agobiado por el peso de la supervivencia de su pueblo, al hombre que había sufrido pérdidas inimaginables y que, a pesar de todo, se aferraba a un código de honor y dignidad. Su propia soledad, su propio dolor por la pérdida de Jacob, palidecía en comparación, pero al mismo tiempo, creaba un puente de comprensión entre ellos. Ambos eran supervivientes, ambos habían sido despojados de sus mundos y se habían visto obligados a forjar otros nuevos a partir de los restos. Cuando terminó de hablar, un profundo silencio se instaló entre ellos.
El ara terminó de limpiar su herida y luego, en un impulso, se inclinó y presionó suavemente sus labios contra la piel sana cerca del vendaje. No fue un beso de pasión, sino de reverencia, de reconocimiento, un gesto de gratitud y dolor compartido. Él cerró los ojos brevemente, un temblor casi imperceptible recorrió su cuerpo. Cuando los abrió, su mirada contenía una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. En la quietud de la cabaña, rodeados por las cicatrices de la batalla, algo nuevo y frágil había nacido. El pacto silencioso de refugio se había transformado en un vínculo inquebrantable. Ya no eran una mujer solitaria y 7 extraños. Eran aliados. Eran camaradas. Y en los ojos de Kabi, el ara vio el reflejo de un sentimiento que comenzaba a reconocer en su propio corazón, un amor nacido no de la facilidad y el cortejo, sino forjado en el crisol del peligro, el respeto y el sacrificio. Se habían salvado mutuamente, y en el proceso, habían encontrado algo que ambos creían perdido para siempre. Los días que siguieron a la batalla tuvieron una cualidad diferente, una gravedad teñida de una nueva intimidad. La amenaza inmediata había sido eliminada, pero su espectro permanecía, un recordatorio constante de que su santuario era frágil. La cabaña, ahora reparada, se sentía más pequeña, uniendo a sus ocupantes en un círculo de confianza más estrecho. Sabían que no podían quedarse. Los hombres de Silas tendrían compañeros que eventualmente vendrían a buscarlos. El paraíso invernal de Elara se había vuelto insostenible. La pregunta de qué sigue flotaba en el aire, tácita pero omnipresente. Elara observó a Kabi, ahora en gran parte recuperado, mientras se preparaban para partir. Vio cómo él y sus hombres revisaban sus armas, racionaban sus provisiones y estudiaban mapas improvisados dibujados en trozos de piel de ciervo. Cada uno de sus movimientos era decidido, orientado hacia un futuro en el que ella no parecía tener cabida. Un dolor sordo se instaló en su pecho. La idea de volver a la soledad, al silencio aplastante, era ahora insoportable. Estos hombres, y Kabi en particular, habían reintroducido el color en su mundo monocromático. Le habían recordado lo que era sentirse parte de algo, tener un propósito más allá de la mera supervivencia diaria. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo la nieve de rosa y violeta, Elara estaba de pie junto a la ventana, mirando el bosque que pronto volvería a ser su único compañero. Kabi se acercó y se paró a su lado, sin tocarla, pero su presencia era una calidez sólida en el aire frío. «Nos vamos al amanecer», dijo, su voz era suave. Elara asintió, sin apartar la vista del paisaje. ¿A dónde irán? Al norte. A las montañas que el hombre blanco teme. Hay valles ocultos. Otros de nuestra gente. Un lugar para empezar de nuevo. La finalidad en su voz era como una puerta cerrándose. Elara sintió que su garganta se apretaba. Apretó las manos en un puño, las uñas clavándose en las palmas. ¿Qué? Que tengan un viaje seguro, logró decir, su voz apenas un susurro. Hubo una larga pausa. Podía sentir sus ojos sobre ella, intensos, inquisitivos. Elara. Ella finalmente se giró para mirarlo. Su rostro era serio, las líneas de su expresión suavizadas por la luz del atardecer. Estaba más cerca de lo que se había dado cuenta. Mi mundo. Es un mundo duro, dijo él, luchando por encontrar las palabras. No hay comodidades. Solo el cielo y la tierra. La casa. El movimiento constante. No es vida para una mujer como tú. Elara sintió una punzada de ira mezclada con su dolor. ¿Una mujer como yo? ¿Una mujer que no puede sobrevivir? ¿Que no puede defenderse? ¿Que no puede curar una herida o empuñar un arco? Su desafío lo sorprendió. Una leve sonrisa tocó sus labios, una visión rara y preciosa. No una mujer como tú. Merece paz. Seguridad. Un hogar. No una vida de huida. Mi hogar fue invadido, replicó ella,
su voz ganando fuerza. Mi paz fue destrozada. ¿Y la seguridad? La única seguridad que he sentido en 5 años ha sido cuando tú y tus hombres estaban aquí. La verdad de sus palabras quedó suspendida entre ellos, cruda y innegable. La había despojado de sus defensas, revelando el núcleo de su ser transformado. Ya no era la mujer asustada que se escondía detrás de un rifle. Era una mujer que había enfrentado la muerte y había elegido la vida, que había encontrado la fuerza en la vulnerabilidad. Gaby dio un paso más cerca, cerrando el pequeño espacio que quedaba entre ellos. Levantó la mano, no para tocarla, sino sosteniéndola en el aire, un gesto de vacilación y profundo respeto. Tu lugar está aquí. Esta es tu tierra. Tu cabaña. Corrigió ella en voz baja. Era mi lugar. Ahora es solo madera y piedra. Un hogar no son las paredes que lo rodean. Es la gente que hay dentro. Su mirada se desvió por un momento hacia Akan y Otaktai, que compartían una ración de carne seca junto al fuego, y luego volvió a posarse en Gaby. Me has enseñado a sobrevivir en tu mundo. Me has dado un arma. Me has mostrado cómo leer el bosque. ¿Por qué harías eso si mi lugar estuviera aquí, esperando a que los próximos hombres de Silas llamen a la puerta? Él no tenía respuesta. La lógica de ella era irrefutable. Habían cambiado su mundo de forma irrevocable, y al hacerlo, la habían cambiado a ella. Dejarla atrás ahora sería abandonarla a un peligro que ellos mismos habían atraído. Con un suspiro que pareció llevarse el peso de toda su vida, finalmente dejó que su mano cayera y tomó la de ella. Sus dedos se entrelazaron, un ajuste perfecto de piel áspera y suave, de fuerza y resistencia. El camino es largo. Y peligroso. Ya no le temo al peligro, respondió ella, su voz firme y clara. Le temo al silencio. Gaby la miró fijamente, sus ojos oscuros sondeando los de ella, buscando la más mínima duda. No encontró ninguna. Vio a una igual. A una compañera. A una mujer cuyo corazón latía al mismo ritmo resistente que el suyo. Asintió lentamente, una decisión tomada, un futuro reescrito. Entonces, empaca lo que puedas llevar sobre tu espalda, dijo, su voz grave resonando con una nueva nota de posesividad protectora. Al amanecer, cabalgas con nosotros. Cuando las primeras luces del alba se derramaron sobre las cumbres nevadas, encontraron la cabaña vacía. Un hilo de humo todavía se elevaba de la chimenea, el último suspiro del fuego que los había mantenido vivos. En la mesa de madera, donde Elara había comido sola durante incontables noches, yacía un solo objeto, un pequeño pájaro de madera tallada, el regalo silencioso de uno de los guerreros. Era el único vestigio que quedaba de la vida que ella abandonaba. A 1 milla de distancia, el pequeño grupo se abría paso a través del prístino paisaje invernal. 8 figuras ahora, no 7. A Elara le habían dado uno de los caballos de repuesto, un robusto pinto que se movía con paso seguro sobre la nieve. Estaba envuelta en una cálida piel de búfalo, su pequeño bulto de pertenencias atado a la silla de montar. Llevaba el arco que Gaby le había hecho colgado a la espalda y el carcaj a su lado. Se sentía extrañamente natural, como si hubiera estado haciendo esto toda su vida. Cabalgaba junto a Gaby, a la cabeza del grupo. No hablaban. No necesitaban hacerlo. Su comunicación se había movido más allá de las palabras, a un reino de miradas compartidas, de comprensión silenciosa. El aire era gélido y puro, quemaba sus pulmones con cada respiración. El mundo era vasto y abrumador, un lienzo interminable de blanco y azul. El miedo que podría haber sentido ante tal inmensidad estaba ausente, reemplazado por una sensación de liberación. Miró hacia atrás una última vez, en dirección a la cabaña oculta. No sintió pena, ni nostalgia. Esa vida, la de la viuda solitaria que se encogía ante el mundo, había terminado. Murió en la sangre y el fuego, y de sus cenizas había surgido esta nueva mujer, esta versión de sí misma que era más fuerte, más resistente, más viva de lo que nunca había sido.
La soledad había sido su crisol, forjándola. Pero Kabi y sus hombres habían sido el martillo y el yunque que le habían dado su forma final. Se volvió hacia adelante, su mirada fija en la espalda ancha de Kabi, en las montañas distantes que se alzaban como una promesa en el horizonte. Este era su nuevo hogar, no un lugar de paredes y techo, sino un viaje, una comunidad, un propósito. Era un mundo incierto, lleno de peligros y dificultades, pero ya no lo enfrentaría sola. El viaje fue largo y arduo. Aprendió a dormir bajo las estrellas, a reconocer sus constelaciones como un mapa. Aprendió a moverse en silencio, a conservar el calor, a encontrar sustento donde parecía no haberlo. Los otros guerreros la aceptaron, no como una carga, sino como uno de los suyos. Le enseñaron sus costumbres, compartieron sus historias alrededor del fuego por la noche, sus voces se mezclaban con el sonido del viento en los pinos. Se convirtió en parte de su clan improvisado, unida a ellos por el respeto mutuo y la supervivencia compartida. Una noche, semanas después de haber dejado la cabaña, acamparon en un saliente rocoso protegido que dominaba un valle iluminado por la luna. El fuego crepitaba, y el silencio era confortable. Kabi se acercó y se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros se rozaban. Le ofreció un trozo de carne asada. Mientras comían en silencio, él extendió la mano y tomó la de ella. No era una posesión, sino una conexión. Sus dedos trazaron las cicatrices de sus nudillos, el resultado de años de duro trabajo. Ella giró su mano y trazó las cicatrices de la suya, cada una un testimonio de una batalla librada y ganada. No me has preguntado mi nombre, dijo él, su voz grave en la quietud de la noche. Ella lo miró, sorprendida. Había pensado que Kabi era como se llamaba. Él sonrió levemente. Mi nombre es Akecheta. Significa luchador. Kabi es lo que me llaman mis hombres. Significa jefe. Ella repitió el nombre en voz baja. Akecheta. Le sentaba bien. El Ara, dijo ella, ofreciendo su propio nombre a cambio, como si fuera la primera vez. Significa luz. Él asintió, sus ojos reflejando las llamas. Sí. Luz en la oscuridad. Se quedaron así, de la mano, mientras las estrellas giraban sobre ellos. El mundo exterior, con sus prejuicios y su codicia, parecía lejano e insignificante. Aquí, en esta vasta y salvaje belleza, habían encontrado su propio tipo de paz. Su historia no era un cuento de hadas. Era una saga de resistencia, tallada en la dura roca de la realidad. Eran dos almas forjadas en la soledad y la pérdida, que habían encontrado la una en la otra no un escape, sino un ancla. Juntos, mirando hacia el horizonte desconocido, no veían un final, sino un comienzo. La transformación de Elara era completa. La mujer que una vez temió a una puerta que se abría, ahora cabalgaba hacia lo desconocido sin miedo, con el corazón lleno de una esperanza feroz y resistente. Había perdido un hogar, pero había encontrado a su gente. Había perdido una vida de silencio, pero había encontrado su voz. Y en el corazón del indómito oeste, bajo la mirada silenciosa de las montañas, había encontrado el amor, no como un refugio de la tormenta, sino como la fuerza para cabalgar hacia ella.